Muy buenas noches, Claudia. Muy buenas noches a todo el auditorio que nos acompaña. Pues hoy estoy de manteles largos porque tengo a una invitada muy especial y a quien me hacía mucha ilusión poder entrevistar porque soy una gran admiradora de sus novelas y es una de las voces contemporáneas más importantes. Y te doy la bienvenida, Pilar Quintana, a los Libros de Esperanza, a Imagen Radio. ¿Cómo estás? Hola Esperanza, qué gusto estar acá con vos, me da mucho gusto conocerte. Al contrario, muchas gracias. Y como nuestro auditorio lo que quiere es escuchar más tu voz, ¿tú podrías decirnos en términos generales, digamos, de qué se trata tu nueva novela Noche Negra, por favor? Bueno, Noche Negra es una novela que transcurre en el Pacífico colombiano, en un lugar muy alejado de la ciudad y de cualquier centro urbano. Y se trata de una pareja que recientemente llegó a vivir a esa selva con la idea de llevar una vida sencilla en la naturaleza. Y ellos están en el proceso de construir su propia casa, pero no con obreros, ni maestros, ni un ingeniero, sino ellos solos con sus manos. La casa aún está sin terminar, no tiene aún las puertas ni las ventanas puestas y el marido, que se llama Jean, porque es un irlandés, tiene que irse a solucionar un tema de su visa y Rosa, la mujer que es colombiana de Cali, se queda sola en esa selva súper hostil que apenas está empezando a conocer, en una casa que no tiene puertas ni ventanas y con unos vecinos que parecían tan colaboradores hasta el momento en que Jean se va. Cuando se va el marido, de repente empiezan a hacer chistes salidos de tono y a mirarla con deseo. Y entonces ella empieza a sentirse muy amenazada tanto por la selva como por estos vecinos. Claro, que aquí es donde desde un principio empezamos a notar estos destellos de la violencia que existe alrededor, ¿no? Y la violencia particularmente enfocada hacia las mujeres. Se va él y se sienten con la libertad de empezar a hacer este tipo de comentarios. ¿Qué te lleva a ti a situar la historia en la selva pacífica colombiana? Bueno, yo viví en un lugar muy parecido al lugar que describo en el libro, Mm. en el Pacífico colombiano, en un acantilado selvático frente al mar, durante 9 años con mi exmarido, que también era extranjero, era irlandés y yo caleña. Entonces aquí me van a decir, ay, es una novela de autoficción, Esperanza, y no, es una novela de absoluta ficción, ¿verdad? Aunque bebe de esta experiencia real y la personaje es de Cali como yo y el otro personaje también es irlandés. Yo los hice así quizás por cercanía, pero Rosa nació en una época completamente diferente a la mía, las circunstancias de su vida son diferentes, su pensamiento político puede coincidir conmigo en muchas cosas, pero ella pertenece a una generación completamente ajena a la que yo viví y de verdad que todo es inventado. Claro, lo que pasa es que a veces como lectores nos sentimos tan inmersos, sentimos a los personajes y a la ambientación tan auténtica que por supuesto que te han de preguntar, nos da por pensar que pudo haber tenido rasgos autobiográficos, pero sabemos perfectamente que ustedes como escritores se alimentan de su entorno, de sus propias experiencias para vertirlas en una historia de ficción. ¿Qué tan difícil fue escribir para ti desde esta perspectiva de la soledad y el aislamiento, Pilar? Yo creo que me representó unos retos especialmente difíciles porque mira que la novela pasa en la selva y entonces esta es una selva llena de plantas y animales y muy rica, pero en realidad yo tenía muy pocos recursos para construir la historia, ¿no? Un Ujú. solo escenario como la selva y esta casa y es una mujer que está casi todo el tiempo sola y tiene 4 vecinos alrededor y nadie más, ¿verdad? Entonces es una historia para la que tenía yo que hacer un drama con unos pocos elementos de escenografía y nada más. Entonces sí me representó un reto y pues uno siempre escribe entre las dudas sin saber si esta historia con esos pocos elementos va a resultar interesante para los lectores. Claro, y esta combinación que haces, esta dualidad, digamos, de tal forma que la naturaleza, la selva se convierte
no solo en un escenario, sino en un personaje más. Ahí también debió haber implicado un reto importante para ti. Sí, así es. Yo, digamos, a mí me gusta mucho, Esperanza, los libros que me llevan a mí a vivir a otro lugar, Claro. ¿verdad? Como esos libros que uno de repente baja el libro y dice, ay, ¿verdad que estoy aquí? ¿Verdad que esta es mi realidad? ¿No? Y entonces un poco yo intento hacer eso cuando escribo. Yo quiero que el lector se escape de su lugar, de la cama, el sofá, el baño, el metro, donde sea que esté leyendo, se salga de ahí y se meta a vivir en el mundo del libro, ¿verdad? Entonces para mí es muy importante que el escenario tenga mucho peso, pero no solo como escenario, sino que permita también ese escenario hablar sobre la condición humana y que nos permita desentrañar el mundo interior del personaje. Claro, porque aquí lo que noto yo es que por un lado, esta casa que van a construir en medio de la selva ofrecía a lo mejor un refugio, un lugar ideal, y te topas como la parte agresiva probablemente o la parte salvaje de este escenario, que esa combinación me parece que lo logras con bastante éxito, muy interesante, como ver ambos lados de la moneda, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muchas gracias, sí, pues eso fue lo que intenté hacer. Yo creo que nosotros desde la ciudad hemos idealizado el campo y la vida del campo y Ujú. sentimos que la ciudad es súper estresante y que si nosotros nos vamos a vivir a una casita en la playa o a una casita en las montañas, una casita fuera de la ciudad, vamos a tener una vida armónica y sencilla y tendemos a pensar que la naturaleza es benigna, ¿no? Digamos que es común oír decir que te digan, ay, tómate estas goticas porque son naturales y por eso son buenas, ¿verdad? Pero nos olvidamos de que lo natural también mata, ¿no? El veneno de serpiente es natural, los huracanes son naturales, la naturaleza es una fuerza destructiva, constructiva y destructiva, ¿verdad? La naturaleza nos da la comida, nos da el aire que respiramos, nos da todo, pero también nos quita todo, también nos da la enfermedad, también nos agrede. Y em, Rosa y Jean están en un lugar súper hostil, que es la selva, muy húmedo, lleno de bichos, ¿no? Con unos bichos espantosos. Está el vampiro sudamericano, que es un murciélago que se alimenta exclusivamente de sangre. Está Ay, la sí, serpiente X, que es una serpiente súper agresiva y que además si te muerde, te jodiste. Tenés que encontrar un helicóptero que te saque de ese lugar y te consiga el suero antiofídico. No, están los mosquitos que son súper desesperantes y transmiten enfermedades como la malaria y la leishmaniasis. Están las tarántulas que son venenosas, que no son agresivas, pero pues no querés que en una bota se te meta la tarántula, vos te pones la bota y te picó y también quedaste jodido, ¿no? Ellos claro. sufren la fuerza de un vendaval que hace que se les tumbe el techo. Entonces van a ese lugar a descubrir que ahí no tienen el sueño de la tranquilidad, sino que están en permanente lucha. Claro, sí, exactamente. Y creo que eso se siente muy bien y nos provoca una suerte incluso de angustia, ¿no? En muchos momentos. Rosa es un personaje, es una mujer fuerte, pero también es vulnerable y lo vemos claramente. ¿Cómo logras construir esta dualidad en este personaje? Mira que esto yo creo que parte de la observación y de las mujeres que yo conozco, ¿verdad? Las mujeres en Colombia, en Cali especialmente, y yo creo que en todos lados son mujeres trabajadoras, fuertes, pero que sin embargo han sufrido los rigores de la violencia, del maltrato y del abuso, ¿verdad? Todas, nosotras lo vivimos, Esperanza, cuando surgió el Me Too, que todas alzamos la mano diciendo Me Too, Sí, y tú, ¿verdad? exacto. Yo conocí una persona acá en Colombia que dijo, not me, y todas le dijimos, no es verdad, ¿no? Y Ajá, amigas de ellas del colegio le dijeron, no, no es verdad, acordate cuando nos cogieron el culo una vez que éramos niñas y nos bajamos del bus del colegio, ¿no? Todas de alguna manera hemos experimentado el acoso, el abuso, el maltrato, pero al mismo tiempo somos mujeres que desafiamos los roles de género, que trabajamos doblemente, más duro que los hombres, trabajamos afuera y trabajamos en la casa, llevamos las riendas del hogar, somos las gerentes del hogar y a veces
nos damos por bien servidas si tenemos un marido que, entre comillas, ayuda, ¿verdad? Ujú. Y Eh, cuando quiere, a lo mejor. exacto, las mujeres parimos. ¿Verdad? Digamos, Rosa es una señora que no tuvo hijos, que decidió no casarse, que fue a la universidad en una época en la que eso no estaba tan bien visto. Fue una mujer que se dedicó su vida a trabajar y que viene de un barrio popular y llegó arriba, que progresó, que no tuvo empacho en traicionar a la persona que le tendió la mano dándole trabajo porque ella quería su sueño, que vivió su sueño querer irse para la selva. Está en la selva viviendo con las botas pantaneras y con un machete defendiéndose de la selva. Ella es fuerte y así se siente. Y yo creo que pasa algo terrible y es que cuando se va el marido y sufre este cambio en los vecinos que se vuelven acosadores y empieza a sentirse pequeña y frágil y vulnerable, es terrible para ella. Claro. Y este personaje, este Rosa, es, representa a muchas mujeres contemporáneas, por lo tanto, evidentemente, que era por ahí por donde querías ir. O sea, esto fue una decisión completamente consciente. No te llevó el personaje, sino que lo tenías planeado desde un principio. Yo creo, Esperanza, que yo no quería, mi intención no era representar a todas las mujeres, mi intención era ser un personaje verosímil, Mm. ¿verdad? Y era ser una mujer como las que conozco, con una mujer fuerte como las que conozco, pero al mismo tiempo me gusta explorar como la dualidad en mis personajes, ¿no? Y en esta mujer tan fuerte encontrarle su lado vulnerable también. Y quería transmitir esa sensación que tenemos tanto las mujeres, ¿no? Que desde chiquitas en nuestras casas, en la calle, en el colegio, en la universidad, en el lugar de trabajo, en el transporte público, en todos lados estamos en permanente estado de alerta. Y yo he dicho últimamente que nosotras las mujeres a veces vivimos como animales de presa, ¿no? Como un impala en la sabana africana que está todo el tiempo así con las Ujú. orejas y las paradas viendo a ver, oyendo a ver dónde es que vienen las leonas. ¿Verdad? Exacto, en constante alerta. Ujú, exactamente. ¿Qué buscabas tú explorar en esta relación entre Rosa y Jim? Jim, ¿verdad? Le dices tú. O Jane. No, Sí, Jim. sí, así es. Jean, Jean porque es un irlandés. Se ¿Qué? escribe Gene. Entonces, pues hay gente acá en Colombia y en España y en México que le dicen Gene porque así se escribe y me parece que está bien. Pero como es irlandés, yo supongo que pues él pediría a Rosa que le diga Jean, entonces pues yo le digo Jean. Em, Y mira que ellos están en una especie de idilio porque no llevan mucho tiempo y se encontraron dos que se complementan, ¿no? Los dos tienen como el sueño de esa vida tranquila y pueden llevarlo a cabo. Ella porque tiene el dinero y él porque tiene las capacidades físicas para construir una casa, ¿no? Él es un carpintero y se encuentran y se enamoran, pero en el momento en que él se va, Rosa, porque tiene indicios de las últimas semanas de que en su relación ha empezado a romperse, que ha llegado ese momento en el que ya el idilio empieza a quebrarse y de repente Rosa empieza a preguntarse, ¿será que él está cansado de nuestra relación? ¿Será que esta vida en la selva le está pareciendo demasiado dura y quiere huir? Y empieza a dudar. Y ese es un punto de quiebre, ese es como el detonante. La partida de él está volteada de los vecinos y esa sensación de ella de que quizás en su relación algo está por romperse o se está rompiendo, eso la empiezan a romper a ella, ¿no? Claro, porque es este cuestionamiento de se lo estará imaginando, realmente está pasando, ¿no? Y Sí, esta parte que creo que también es muy humana, creo que lo refleja perfectamente, ¿no? Hasta dónde, hasta qué punto ella puede estar, pues no sé, alucinando, no sé si sea la palabra, o imaginándose moros donde no los hay, ¿no? Problemas donde no los hay. Y sí, y mira esto es interesante leerlo. sí, porque mira que también nos pasa mucho a nosotras que nosotras
a veces tenemos indicios de algo y decimos, me parece que esto está pasando, y el marido o el novio te dice, te lo estás imaginando, ¿no? Ajá, claro, por eso te Eso le está digo. pasando a ella. Acá en Colombia tenemos como una palabra para eso y es empelicular, ¿no? Ella, Mm, Rosa se empeliculó con el marido, está empeliculadísima. Pero entonces en esa empeliculada también hay algo que nosotras sufrimos y es como, ¿será verdad o me lo estoy imaginando? Y a veces te alimentan esa sensación de que estás loca porque te lo estás imaginando, ¿no? claro, Cuando en realidad vos tenés indicios para pensar lo que estás pensando y no te enfrentan y te dicen, pues sí, es que estoy hablando con alguien más o estoy coqueteando o, ¿no? Y te niegan y te tuercen la realidad, que eso ahora le dicen gaslighting, ¿no? Y entonces, y entonces empezás a dudar de tu realidad. claro. Y ese juego me pareció súper interesante porque uno se ve ahí. Yo creo que muchas nos podemos ver ahí o en pelicularte o en esta Sí. palabra que usaste o en esto también que dices, pues también le tengo que hacer caso a mi intuición, o sea, no estoy loca, aquí hay algo. Y entonces es como una parte en donde creo que muchas personas, muchas mujeres nos podemos ver representadas, ¿no? De, a ver, espérame, tatito, no estoy loca, no tengo por qué. Pero ese juzgarte de locura a priori me parece que es algo que se logra muy bien en la novela, me gustó mucho. Muchas gracias. La soledad en el libro es física, pero es también existencial. Tú personalmente, Pilar, ¿qué aprendiste tú sobre la soledad al escribir esta novela? ¿Te removió cosas? ¿Hubo cosas ahí que salieron a la luz que te sorprendieron incluso a ti misma? Mira, yo me quedé 3 meses sola en mi casa de la selva, en una casa sin terminar, sola con mi perra, mi gata y mis gallinas, ¿verdad? Y yo experimenté una soledad parecida a la que experimentó Rosa. Y yo creo que es tremendamente, una experiencia tremendamente transformadora. Ahora yo tenía teléfono, yo tenía electricidad, yo tenía internet, yo me comunicaba con el mundo. Rosa es en una casa que no tiene, Nada, no tiene nada, no tiene espejos, no tiene luz, no tiene radio, no tiene televisión, no tiene un vecino confiable al que ir y decirle, oye, me estoy sintiendo sola. sí. ¿No? No, No no, tiene terrible. nada, experimenta la soledad existencial que podamos experimentar todas en este mundo y todos en este mundo, como habitantes de la ciudad, como habitantes del campo, ¿verdad? Pero tiene una soledad de hecho que agrava esa soledad existencial. Está verdaderamente sola. Y entonces yo me preguntaba en esta novela, ¿por qué nosotros tenemos internet, radio, televisión? En mi casa de niña sonaba la radio en la cocina desde por la mañana hasta por la noche. En mi casa de adolescente había televisión todo el tiempo, ¿no? En mi casa de adulta hay internet todo el tiempo. Nosotros, ¿por qué tenemos esta necesidad constante de estar en comunicación y en contacto con el otro? ¿Verdad? Claro. ¿Será para mantener la cordura? ¿No? ¿Será que ese contacto con el otro nos mantiene como personas cuerdas? Y en esta novela yo puse a mi personaje, le quité todo eso y la dejé sola en un ambiente hostil. ¿Y qué le pasa? Yo creo que le pasa que primero se conecta con algo que quizás nosotros estamos tratando de evadir y es el dolor, ¿no? De Sí. nuestra propia historia. Ella no tiene más remedio que hacerle caso a lo que está pensando, porque no tiene nadie más que la distraiga. Claro, escucha Escucha su su voz voz. interna. Exacto. Exacto. Ujú. Escuche y la tiene que escuchar porque no tiene otro remedio. ¿Y qué le dice esa voz? ¿A dónde la lleva? ¿Verdad? A veces, no sé, yo te estoy con mi voz y yo, ay, mejor cojo internet y me pongo a ver acá chismes de otras personas, Sí, uno ¿no? no se quiere escuchar a uno mismo a veces, ¿no? Por Sí, eso a te ella, rodeas de ruido. exactamente, ella se queda sin ruido y le toca oírse y le toca oír su propia historia y le toca ir a cuando era niña y le hicieron esto que le dolió. Y empieza a pensar, yo por qué estoy en la selva, yo por qué me enganché con un tipo como Jean, yo por qué me enganché cuando era universitaria con un tipo como Fermín, Claro, yo por qué tengo desconfianza de los hombres, yo por qué pienso que este hombre que viene acá con yo por qué tengo desconfianza de este señor que está viniendo acá a mi casa, ¿no? Y empieza a descubrir
toda su historia, ¿no? La historia quizás de la que estaba oyendo al venirse para la selva, la persigue hasta la selva, ¿no? Claro, Entonces me parece que ahí está eso y también pierde algo que es fundamental y es como su ancla con la realidad, porque es que el otro, como decía ahora, es el que me mantiene cuerdo. Yo le digo al otro, está haciendo calor, sí, está haciendo calor. O, oye, el cielo está gris, está súper gris, va a llover, sí, yo creo que también va a llover. Ella no tiene a nadie que le ratifique lo que está pensando, viendo y sintiendo, a nadie, exacto, ¿verdad? Entonces, también ahí hay un momento en que el lector dice, pero un momento, Rosa ha dejado de ser fiable, lo que Rosa está viendo, sintiendo y pensando puede no ser, exacto. ¿no? Ujú. Sí, y todas las mujeres en tus novelas son tan diferentes, ¿no? Entre una y otra, pero hay una construcción en estas mujeres que es interesante y hay como un énfasis especial. Me parece que hay temas particularmente en los que tú quieres hacer énfasis. No sé, la maternidad, la soledad, la violencia. O sea, hay cosas muy puntuales en cada una de tus novelas que vemos claramente por ahí va, ¿no? También un poco tu preocupación o tu querer Por ahí reflejar va. esto. Yo soy una autora de la experiencia, es decir, hay autores que cuentan el afuera, ¿verdad? Entonces nos cuentan la Ajá, historia, eh, lo político, lo social allá afuera. Yo soy una autora de personas de adentro, de eso. historias íntimas, de lo que nos pasa por dentro. Y bueno, mi experiencia es la experiencia femenina. Tengo también personajes hombres y también he puesto Por a supuesto. los hombres en situaciones de intimidad y también han sido grandes personajes. Pero también yo creo que mis más grandes personajes y son las mujeres porque mi experiencia es la experiencia femenina. Y entonces esa es la experiencia que estoy narrando. Sí, por supuesto. En ese sentido, tu novela, en mi opinión, y corrígeme si estoy percibiéndolo más, es una novela que dialoga con muchos temas actuales. No importa en un momento dado en qué tema estás, en qué época estaría situada o con qué cosas se rodea o no se rodea, pero nos genera este diálogo con debates muy actuales sobre género, poder, autonomía, vulnerabilidad, violencia, etcétera. Y todo esto hace que la novela sea muy recomendable. No desperdicias una palabra, o sea, no está puesta de más ni de menos. Me parece que haces una labor en tu prosa y todo exquisita, es porque es intensa, es poética, es, híjole, que te hace verte ahí y que te hace por momentos cuestionarte muchas cosas. Es una novela que te genera también como esta parte de reflexión. Sería Muchísimas como gracias. mi conclusión. Pilar, pues muchísimo gusto. Por último, y no menos importante, invita a nuestro auditorio a la presentación que vas a tener. Es el 14, ¿verdad? Tu presentación es el 14. Mira, por aquí lo anoté, déjame buscarlo. El 14 de octubre a las 7 de la noche y según yo te presenta nada menos y nada más que Gabriela Riveros Elizondo, otra voz fundamental, contemporánea, a quien queremos mucho en Monterrey, porque es de aquí también y la conocemos mucho. 14 de octubre a las 7 de la noche, por favor, vaya con sus libros, todos los que tenga de Pilar Quintana, a que se los firme porque no se va a arrepentir de acercarse a esta autora maravillosa. Yo te Así conocí es, con La Esperanza. Perra, yo te conocí con la Ay, novela La Perra, no, esa fue la novela con la que te conocí y desde entonces, bueno, pues te sigo. ay, muchísimas gracias, Esperanza, cuánto me alegra. Y sí, aquí yo también estoy viendo que la presentación va a ser el 14 de octubre a las 19 horas con Gaby Riveros en el Auditorio de Humanidades Digitales Tech, en la Feria Internacional del Libro de Monterrey, que qué delicia, ya casi nos vemos allá. Ya, pues ya merito, me da mucho gusto y por ahí estaré en primera fila acompañando a Gaby, que también es alguien que quiero mucho, para que me firmes tus libros, por favor. Pero por supuesto, muchísimas gracias, Esperanza. Al contrario, gracias a ti. ¿Estarás en Guadalajara también? No, no voy a No, estar en Guadalajara, voy a estar en México en la semana.
A ver, te cuento cuándo. Es que se me cruza Guadalajara con otro viaje, entonces voy más bien a México del 17 al 23 de noviembre. Mm, sí, bueno, pues ya tendremos oportunidad aquí en Monterrey de conocernos y te deseo mucho éxito, larga vida a tus novelas y que te vaya muy bien, que tengan muchísimo éxito en esta feria que ya estamos encima del tiempo. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias, gusto en conocerte. Chao. Chao. Muchísimas gracias, Claudia, por haber estado con nosotros, acompañándonos con esta entrevista de Pilar Quintana. Gracias a todos por escuchar la entrevista.